es sobre todo. Puedo ver tu corazón, la eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre una vez más tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Y gracias una vez más por tu presencia, por tu espíritu, por tu palabra, Señor. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel con nosotros en todo este tiempo, en toda esta semana. Esta semana pues ha habido de todo, pero damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre ha estado con nosotros. Amén, dad gracias a Dios por todo eso, hermanos. Aún por el temblor de otro día, que nos sacudió un poquito, ¿verdad? Pero bueno, damos gracias a Dios porque estamos con bien. Hermanos, es importante, hermanos, que nosotros los que predicamos la palabra estemos al tanto de lo que la gente está buscando en estos días, o sea, en cada época. Pero, ¿dónde empezar? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, pues lógicamente, es buscar la dirección de Dios, pedirle a Dios que nos ilumine para saber qué es lo que tenemos que predicar en cada época. Y siempre, hermanos, hay en mi corazón ese sentir, Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué es lo que voy a, especialmente en estos días? Entonces, es importante, hermanos, estar al día.
Y como les digo, yo creo que la primera fuente para nosotros, lógicamente, es la oración, es buscar a Dios. Pero también, hermanos, ahora tenemos algunas herramientas que podemos usar también. Existen dos lugares de búsqueda bíblicos. Uno se llama YouVersion y el otro se llama Bible Gateway. Ambos sitios, hermanos, hacen un estudio anual para descubrir cuáles pasajes bíblicos son los más populares con sus usuarios. Y por el hecho de que millones de gente usan estos sitios, ofrecen una buena perspectiva de lo que a la gente le interesa en determinado momento. Y esos son los resultados que obtuvieron en este tiempo. Fíjese, YouVersion reportó que los versos más consultados fueron Filipenses 4:6, 2 de Timoteo 1:7 y Mateo 6:33. Bible Gateway puso a Juan 3:16 en primer lugar, seguido por Jeremías 29:11. Y también ellos notaron que 6 de los 11 versos más buscados provenían del Salmo 23. Ahora fíjense, todos estos versos, hermanos, tratan con asuntos de duda, temor, preocupación e incertidumbre. Y esto es entendible, hermanos, por los días, por el tiempo que estamos viviendo ahora. Entonces, en tiempos como estos, hermanos, necesitamos las promesas de Dios. Necesitamos esperanza que vaya mucho más de los más nuevos artículos sobre si el virus está controlado o los últimos pronunciamientos de algunos políticos. Más que nunca, hermanos, necesitamos oír qué Dios dice, qué está diciendo Dios. Ahora, sabemos, hermanos, que la Biblia está llena de promesas, pero ¿cuántas promesas tiene la Biblia? Hace unos 60 años, un hombre llamado Everett Storms se dispuso a encontrar la respuesta. Y él empezó a contar cada promesa en la Biblia, empezando desde Génesis y yendo hasta Apocalipsis. Le tomó 2 años terminar el proyecto. Y él concluyó que hay, fíjense, unas 7,487 promesas de Dios al hombre en la Biblia. Eso es lo que él contó, ¿verdad? Todo eso es las promesas que él contó. Y eso significa, hermanos, que 1 en cada 4 versos en la Biblia es una promesa de Dios, fíjense. Eso es interesante, ¿verdad? 1 en cada 4 versos en la Biblia es una promesa de Dios. Pero ¿por qué estudiar las promesas? Y esa no es una pregunta difícil de responder. Ellas nos dan fe para vivir en oscuridad y fortaleza en los momentos de tentación. Si nosotros conocemos, hermanos, las promesas de Dios, encontramos guianza para tomar el siguiente paso y ganamos fuerza para seguir adelante cuando sentimos rendirnos. D.L. Moody nos dejó un reto a todos nosotros. Quiero ponérselos ahí. Fíjense lo que él escribió. Dijo: si tan solo leyeras de Génesis a Apocalipsis y vieras todas las promesas hechas a Dios, por Dios a Isaac. ¿Por qué lo pones, mija? Si tan solo leyeras de Génesis a Apocalipsis y vivieras todas las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac, Jacob, a los judíos y a los gentiles y a todo su pueblo en todas partes, si pasaras un mes alimentándote de preciosas promesas de Dios, no irías por ahí quejándote de qué tan pobre eres. Levantarías la cabeza y proclamarías las riquezas de su gracia, porque sencillamente no podrías hacer otra cosa. Entonces, quiero empezar en esta mañana una serie, hermanos, que le vamos a llamar Las grandes promesas de Dios al hombre. Y como digo, todo esto que vamos a ver en este tiempo realmente está basado en lo que la gente está buscando en estos días. Por eso decía al principio que es importante que nosotros estemos al tanto, ¿verdad?, de qué es lo que tenemos que hablar en cada tiempo, en cada época. Entonces, esta serie le vamos a llamar Las grandes promesas de Dios al hombre. Dios dice: tú eres esto, tú tienes esto, tú puedes hacer esto, tú serás esto. Entonces, quiero empezar en esta mañana con un mensaje
acerca de la respuesta de Dios al problema de la culpa. Y está basado en las palabras de Hebreos 10, del 11 al 12. Pero antes, hermanos, de entrar directamente al texto, porque vamos a ver el texto de una manera muy, muy especial, pero antes de entrar, hermanos, quiero hablar un poquito solamente como introducción acerca de algunas cosas que tienen que ver con la culpa. Ahora no voy a hablar mucho y al final les voy a explicar por qué, pero esto es solamente algo básico de la culpa. Nada destruye, hermanos, más rápido el alma que la culpa. En el Salmo 38, versos 4 y luego el verso 6, no está en la pantalla, dice lo siguiente, dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Fíjense, hermanos, esto está escribiéndolo el rey David, o sea que esto es lo que produce la culpa. Él dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Existen, hermanos, dos problemas con la culpa. En primer lugar, todos tenemos muchas razones para sentirnos culpables. Somos imperfectos, cometemos errores. Por naturaleza, hermanos, llevamos culpa en nuestra vida. Y en segundo lugar, no podemos alejarnos de la culpa. Está en nuestra mente, y aunque nos cambiemos de lugar, del lugar donde vivimos, decimos: bueno, para que se vaya esta culpa, voy a ir a otro lado, a otro país o a otra ciudad. Hermanos, aunque hagamos eso, llevamos una conciencia culpable con nosotros, donde quiera que vayamos. Entonces, ¿cómo librarnos de la culpa? ¿Cómo manejar la culpa en nuestra vida? Hay varias opciones y yo he hablado muchas veces de eso. Por ejemplo, podemos negarla, podemos pretender que no existe, pero eso no va a funcionar. Podemos minimizarla, tal vez decir no es gran cosa, pero eso tampoco funciona. Podemos componer el asunto bajando nuestros estándares, ¿verdad? Y decir: bueno, si no hago esto, pues total, bajo mis estándares y de alguna manera lo que hago no importa. Podemos tratar de racionalizar la culpa diciendo: todos lo hacen. Siempre que yo racionalizo mi culpa, estoy tratando de convencer a mi corazón de algo que yo sé en mi cabeza que está mal. Ninguna de esas cosas funcionan. Hay una solución solamente para la culpa, y es dársela a Dios. La verdad más básica del cristianismo es, hermanos, que Jesucristo ya ha pagado por nuestros pecados. Todo lo que usted ha hecho mal en su vida ya ha sido pagado. Solo necesita pedirle a Dios que le perdone y aceptar lo que Jesucristo ya hizo por usted en la cruz, donde Él ya pagó por todos sus pecados. O sea, simplemente tenemos que aceptarlo. Simplemente acéptelo. Entonces, ahora sí, hermanos, sí quiero que entremos al texto. En Hebreos 10, 11 y 12 dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Todo lo que voy a hablar, hermanos, todo lo que voy a hablar en esta mañana, quiero que pongan mucha atención, porque todo va a ser alrededor de esto. Este texto a lo mejor usted lo ha leído o lo ha estudiado o lo ha escuchado en predicaciones algunas veces, pero aquí hay unas cosas muy interesantes de lo que tienen que ver con nosotros. Y le digo, todo va a estar alrededor de este texto. Ahora, ¿cuál es el punto principal en este pasaje, hermanos? En el Antiguo Testamento, el sacerdote permanecía de pie porque su trabajo nunca estaba terminado. Pero Jesús se sentó a la diestra de Dios porque su trabajo estaba terminado, o sea, porque terminó su trabajo. El sacerdote estaba de pie, Jesús se sentó. O sea, es todo el mensaje, ¿no?, en pocas palabras. O podemos hacerlo aún más simple: no terminado, terminado. No terminado, terminado. Una lectura casual, hermanos, de Levítico revela que el sistema religioso del Antiguo Testamento era muy sangriento.
Si tú eras sacerdote, tú pasabas buena parte de cada día matando animales, sacándoles la sangre, en algunos casos esparciendo la sangre sobre el altar, en algunos casos preservando parte del animal para comida y luego quemando el resto. Todo el día ese era tu trabajo, matando, sacando la sangre, quemando los cuerpos, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No importaba qué tan duro tratabas de limpiarte, no importa qué tantas veces te lavabas, tú te ibas a casa con el olor a sangre y a carne quemada en tus vestidos. Eso era todos los días. 3 palabras, hermanos, resumen la religión del Antiguo Testamento: sangre, muerte, sacrificio. Sangre, muerte, sacrificio. Ahora, si tú serviste como sacerdote por 40 años, tú habrías matado cientos y cientos de animales. La sangre, esa sangre podría incluso haber llenado un pequeño lago, fíjate, de tanta sangre que tú habías derramado haciendo esos sacrificios. Y cuando tú te morías, otro sacerdote vendría y tomaría tu lugar y haría la misma cosa. O sea, no había fin a esta matanza, no había fin al derramamiento de sangre, no fin a la muerte, porque era la forma que Dios había dado a su pueblo. Durante los 1500 años, desde el tiempo de Moisés al tiempo de Cristo, cientos de holocaustos de ovejas, corderos y toros fueron ofrecidos en el altar para hacer expiación por los pecados del pueblo. Eso es lo que el escritor quiere decir cuando dice día tras día y una y otra vez. Los mismos sacrificios fueron ofrecidos. Ahora, no había sillas en el tabernáculo, no sillas en el tabernáculo. Éxodo, hermanos, y Levítico describen la arquitectura del antiguo tabernáculo. Moisés describe muy ampliamente cosas concernientes, por ejemplo, al altar de bronce, la mesa de los panes de la proposición, el candelero, el velo, los muebles dentro del lugar santo. Pero tú nunca lees acerca de una silla, porque no había sillas en el tabernáculo. O sea, cuando los sacerdotes ministraban delante de Dios, ellos estaban parados, o sea, ellos nunca se sentaban. ¿Por qué? Porque ellos nunca terminaban el trabajo de hacer sacrificios y ofrendas delante de Dios. Podemos decir cualquier cosa, hermanos, acerca del sistema de sacrificios, pero no era el deseo final de Dios. No era realmente lo que Dios quería. Desde el mismo principio, Él siempre planeó algo mejor. En Hebreos capítulo 10, verso 1, nos dice que la ley fue una sombra de las cosas buenas que venían. A través, hermanos, de esas monótonas repeticiones de sangre, muerte y sacrificio, los judíos aprendieron que no podían acercarse a Dios por ellos mismos, sino solamente a través de un sacrificio ofrecido a su favor. Ahora, déjenme ponerlo de otra manera. Hermanos, estoy haciendo todo esto porque quiero que entienda exactamente qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, déjenme ponerlo de esta manera. Supongamos que tú eras un sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, supón que tú vivías unos 100 años. Vamos a ir un poco más allá y supongamos que del día en que iniciaste tu ministerio al día en que tú moriste, tú ofreciste un cordero en la mañana y un cordero en la noche. Nunca fallaste ningún día. No hubo ningún día en que no hayas ofrecido un cordero. Para el día de tu muerte, en promedio, fíjese, en promedio, tú habrías ofrecido arriba de 700,000 corderos a Dios. O sea, en todo el tiempo de tu ministerio, tú habías ofrecido un promedio de más de 700,000. Ahora, ¿sabes cuántos pecados tú habrías perdonado? Ni uno, cero, ningún pecado perdonado.
no había mucho que enseñar por todos esos años de trabajo. O sea, no había mucho beneficio. Ningún pecado perdonado. Entonces, si el sacrificio animal no podía quitar nuestro pecado, ¿qué sacrificio haría la diferencia? Hebreos 10:12 lo explica de esta manera. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiero que te fijes en esa palabra, pero. Si tú tienes tu Biblia, circúlala y subráyala. Tu salvación depende de esa pequeña palabra. Tú vas a ir al cielo por esa palabra, pero. A un lado se paran los sacerdotes haciendo la voluntad de Dios día tras día, semana tras semana, año tras año, matando animales para Dios. Sus manos están manchadas de sangre. La misma cosa cada día, todo el tiempo. Cuando uno de ellos muere, otro se levanta y continúan las ofrendas, los sacrificios día tras día, año tras año, mes tras mes, semana tras semana, siempre parados, nunca sentados. En el otro lado está un hombre, su nombre es Jesucristo. La pequeña palabra pero separa a los sacerdotes del Antiguo Testamento del Señor Jesucristo. O sea, esa palabra marca toda la diferencia. Después que ellos han ofrecido toda la matanza que pudieron, en acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, ellos nunca pudieron quitar el pecado. Jesucristo hizo lo que ellos nunca pudieron hacer. Él se sentó porque su trabajo estaba terminado. Un hombre pagó por los pecados para siempre. Él terminó la obra cuando Él murió en la cruz, y Él entonces se sentó, como dice el versículo, a la diestra de Dios. Hermanos, todos podemos entender esa imagen, porque la mayoría de nosotros aquí hemos en algún momento hecho algún trabajo, ¿verdad? Y después tal vez de un día de trabajo, de un día de tantas cosas que has hecho, llegas a tu casa y te vas a tu sillón favorito y te sientas, ¿verdad? ¿Por qué te sientas? Porque dices, terminó el día, terminó el trabajo. Por eso digo, todos nos podemos identificar con esa imagen. El otro día yo estaba pensando en esto, cuando estaba estudiando aquí, estaba pensando el otro día, las últimas 2 carpas que pusimos allá afuera. Fuimos al lugar a donde las compramos y luego nos dijeron que no tenían todo el material. Nos dijeron, puede ser de que los van a traer para acá o quieren ir directamente a la bodega. Dijimos, vamos a la bodega. Fuimos a la bodega, cargamos todo, nos vinimos acá, lo descargamos acá, empezamos a armar las carpas. Estaba el hermano Mendoza, el hermano Lazarito, hasta Irma nos ayudó y bueno, las levantamos y todo. Y después de que las levantamos, nos sentamos ahí en las sillas, bien así a gusto, porque ya terminamos el trabajo. Entonces tú te sientas porque terminas lo que tenías que hacer. Esa es la imagen exacta de Hebreos 10:12. Jesús se sentó a la diestra del Padre en el cielo porque la obra estaba hecha. Cuando Él exclamó, consumado es, todo terminado. O sea, Él no estaba diciendo casi terminado, o estoy terminando con el 90% de la salvación. Él no estaba diciendo, bueno, yo hice ya mi parte para que puedan ahora ustedes hacer su parte. No, terminado es terminado. Cuando pagó Cristo, hermano, Cristo pagó el precio total de nuestra salvación. Es por eso que Él se sentó. Pues te decía, ¿verdad? Que solamente estoy hablando acerca del texto que estamos leyendo, porque es muy importante. O sea, Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Es por eso que Él se sentó, o sea, porque terminó ya la obra. Ahora, quiero hablarte de 3 verdades eternas. Quiero envolver, hermanos, este mensaje con 3 verdades eternas que explican la respuesta de Dios al problema de la culpa. En primer lugar, Jesucristo ha hecho en su muerte lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca pudieron hacer. Los sacerdotes eran hombres buenos, quienes hicieron la voluntad de Dios,
Pero Jesucristo ha hecho o hizo lo que ellos nunca pudieron hacer. Algunas veces decimos que la práctica, ¿verdad?, nos hace perfectos, o la práctica hace al maestro. Eso es verdad tal vez en los deportes o en alguna otra disciplina o en otras cosas. Muchas cosas en la vida se hacen mejor cuando las repetimos, pero la práctica no nos hace perfectos cuando se trata del perdón de pecados. Tú nunca tendrás tus pecados perdonados por hacer algo una y otra vez. O sea, la práctica no te hace perfecto. Jesucristo ha hecho en su muerte lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca pudieron hacer. Número 2, nada se puede agregar a la obra de Cristo porque es final y completa. Eso es lo que Jesucristo, hermanos, quiso decir cuando Él dijo ahí en Juan 19:30, consumado es, todo terminado, todo completo. La palabra significa todo pagado. O sea, nunca podríamos añadir nada al valor de la muerte del Señor Jesucristo. Y a veces como que luchamos con eso, porque muy internamente a veces nosotros decimos, es que tengo que hacer esto para ganarme, tengo que hacer esto. Pero hermanos, al final, hermanos, tenemos que entender de que no podemos añadir nada al valor de la muerte del Señor Jesucristo. Un teólogo de principios del siglo XX llamado Louis Sperry Chafer lo dice de esta manera. Dice, el creer en Jesús significa confiar en Él tanto que si Él no puede llevarme al cielo, no voy a ir allá. ¿Entienden? O sea que si Jesucristo, si no confiamos en la obra del Señor, si Él no te puede llevar al cielo, no vas a ir sencillamente. O sea, no tenemos un plan B cuando se trata de la salvación. Jesús es mi plan A y Él es todo lo que necesito. O sea, dicho de otra manera, si la sangre de Jesús no es suficiente para salvarme, la sangre de millones de toros y corderos no hará ninguna diferencia. Luchamos, hermanos, con este concepto porque nos fuerza a admitir dos cosas. En primer lugar, no podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. Y como decía hace un momento, a veces luchamos con eso porque a veces como que tenemos que hacer esto más, tenemos que hacer. Yo doy gracias a Dios, hermano. Nosotros crecimos en una iglesia con muy buena doctrina, muy buenas cosas. Pero hermanos, hay algo que yo tenía con eso, porque muy buena doctrina y todo, pero ellos tenían su regla y disciplina de la iglesia de Dios. Y ahí había un montón de cosas, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes. Y entonces, como sin querer, como que yo pensé en algún momento de que si yo hacía esas cosas, entonces yo no era digno de Dios. No, a las mujeres decían, tú no puedes pintarte, a los hombres no puedes vestir pantalones, no puedes. Y esas eran por reglas, ¿verdad? Y como les digo, yo no veo ningún malo en eso, pero a veces uno a veces como que llega a pensar de que si no hago yo esto, pues entonces no soy salvo, o tengo que hacer esto para ganarme. Pero hermanos, tenemos que entender eso, no podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. Y la segunda cosa es que tenemos que entender que Jesús lo ha hecho todo. Solo gente inmerecedora va al cielo, lo cual va en contra de todo lo que creemos a veces. Solo gente inmerecedora va al cielo. Nadie puede ganar su entrada al cielo. Todos somos pecadores, ya sea que lo admitamos o no, todos somos pecadores. Por eso, hermanos, es que aquí en la iglesia nosotros no juzgamos a nadie, porque todos ni podemos hacerlo, pues no somos Dios. Sencillamente damos la palabra y Dios es el que te cambia. O sea, no podemos juzgar a nadie, porque todos somos pecadores. Todos la hemos, ahora sí que como se dice vulgarmente, la hemos regado muchas veces. Entonces, hermanos, todos somos pecadores, ya sea que lo admitamos o no. La Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quieres ir al cielo? Estas son las 5 palabras que te van a llevar ahí. Escúchame. ¿Quieres ir al cielo? Hay solamente 5 palabras. Solo Jesús y únicamente Él. Solo Jesús y únicamente Él.
Entonces, 3 verdades que explican la respuesta de Dios al problema de la culpa. En primer lugar, dije, Jesucristo ha hecho en su muerte lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca pudieron hacer. En segundo lugar, nada se puede agregar a la obra de Cristo porque es final y completa. Y en tercer lugar, porque su obra está terminada, nuestra salvación es segura. Porque su obra está terminada, nuestra salvación es segura. O sea que esa es la necesaria conclusión de nuestro texto. Los sacerdotes estaban de pie porque su obra nunca terminó. Y ellos ofrecían los mismos sacrificios una y otra vez porque el pecado nunca era removido. Pero Jesús, habiéndose ofrecido como el sacrificio por el pecado para siempre, se sentó en el cielo porque su trabajo estaba hecho. O sea, ¿entienden, hermanos, la importancia de ese texto? Los sacerdotes estaban parados. Ahora dice Jesús se sentó. ¿Por qué sentó? Porque terminó. O sea, terminó su trabajo. Cuando uno termina un trabajo se sienta, ¿verdad? Porque terminaste el trabajo. Pongámoslo de esta manera. Nuestra salvación depende de lo que Jesús hizo. Hermanos, si dependiera de nosotros en algún grado, fíjese, ninguno de nosotros pudiera sostenerse. Quiero que me escuchen esto porque es importante, hermanos. Nuestra salvación depende solamente de lo que Jesús hizo. Si dependiera de nosotros en algún grado, ninguno de nosotros pudiera sostenerse, hermanos. Hemos estudiado aquí el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro tremendo. Nos habla, ¿verdad?, de que es por gracia. O sea, si estamos también estudiando el libro de Gálatas los viernes, pues precisamente lo suspendimos por lo de la pandemia, pero vamos a continuar con eso. Pero ahí entendemos, y a veces, como digo, es un poco difícil para nosotros, especialmente algunos de nosotros que siempre nos ganamos algo, ¿verdad?, que tenemos que ganárnoslos. Pero, hermanos, tenemos que entender de que si dependiera de nosotros en algún grado nuestra salvación, nadie nos pudiera sostener, ninguno de nosotros pudiéramos sostenernos. Me gustan las palabras de Jack Wrightson. Él fue el fundador de Word of Life Ministries. Es un ministerio que lideró él por 50 años. Él dijo lo siguiente, dice: estoy tan seguro del cielo como si ya hubiera estado ahí 10,000 años. Este fue un hombre, no fue un cualquier cristiano, es un hombre, ¿verdad?, que es interesante oír lo que esta gente dice. Estoy tan seguro del cielo como si ya estuviera ahí, estado ahí 10,000 años. Y así es como habla un cristiano, hermanos. Así es como habla un cristiano. Ahora, cuando Miqueas habla al final de su pequeño libro, él exclamó ahí en Miqueas 7:18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. O sea que Dios, hermanos, se deleita en mostrar misericordia a pecadores como tú y como yo. Él ama perdonar el pecado. Él anhela que los pecadores vengan a Él. Él envió, hermanos, a su Hijo a morir en la cruz y luego dijo al mundo entero: cualquiera que desee puede tener el regalo de la salvación. Cualquier, hermanos, otra religión está basada en obras. Tú vas al cielo por lo que hiciste, pero no es lo que Dios demanda. No es lo que Dios demanda. Déjame hacerte una pregunta personal. ¿Estás satisfecho por lo que Jesús hizo por ti en la cruz? ¿Estás satisfecho por lo que Jesús hizo por ti en la cruz? Dios está satisfecho por lo que Jesús hizo. Jesús mismo dijo: consumado es. O sea, el precio ha sido pagado completamente. Entonces, ¿qué dices? ¿Es suficiente? ¿Es Jesús suficiente para llevarte al cielo? ¿O piensas que tienes que añadir a lo que Él ya ha hecho? ¿No te da alegría de que Jesús ya lo pagó todo? Hermanos, vamos a ir al cielo porque tenemos una gran salvación.
comprada y pagada por el Hijo de Dios. Hermanos, esa es la respuesta de Dios al problema de la culpa. Esa es la respuesta de Dios al problema de la culpa. Hermanos, dije al principio que no iba a hablar mucho de la culpa, porque la mayoría la experimentamos en diferentes grados, por decir así. Pero yo estoy seguro, hermanos, que en esta mañana hay personas que tal vez no han superado eso. Uno puede hablar mucho acerca de la culpa, pero realmente al final, hermanos, es algo que cada quien experimenta y cada quien está tratando de alguna manera con ella. Pero por muy grande que sea la culpa, hermanos, como dije al principio, no hay nada, hermanos, que la puede quitar más que nosotros dársela al Señor Jesús. Y esto, hermanos, que te estoy diciendo en este día, todo lo que el Señor Jesús, hermanos, hizo, es la respuesta de Dios al problema, hermanos, de la culpa. Quiero, hermanos, que oremos en esta mañana. Ponte de pie, por favor. Yo no sé, hermanos, si tú tienes problemas con esta situación. Como dije al principio, esta serie le vamos a llamar las grandes promesas de Dios al hombre. La semana que entra, si Dios nos quiere, si Dios nos da la vida, vamos a tratar con el problema del temor y cosas así, ¿verdad? Que son cosas que estamos viviendo en este tiempo. Pero, hermanos, espero que en esta mañana la palabra de Dios, hermanos, haya llegado a tu corazón. Y si en tu corazón hay esa situación, tienes ese problema con la culpa, Jesús ya pagó por ti. Jesús ya hizo todo. Y por eso dice ahí en Hebreos, pero Jesucristo, habiendo hecho el perfecto sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. O sea, Él se sentó porque la obra se había terminado. Los sacerdotes siempre estaban de pie. Jesús se sentó. Los sacerdotes siempre estaban de pie. No había sillas en el tabernáculo, pero Jesús se sentó. La obra está pagada, la obra está completa. Solamente es cuestión de que tú abras tu corazón y dejes que Dios te perdone, dejes que el Señor Jesucristo te perdone. Vamos a orar en esta hora. Si tú necesitas de una manera especial que oremos por ti, solamente te pido que levantes tu mano ahí donde estás. Vamos a cerrar los ojos todos, ¿verdad? Levanta tu mano solamente y queremos orar. Padre, cuando huimos de ti, Señor, tú corres detrás de nosotros. Nuestro pecado, Dios, no pudo derrotar tu amor por nosotros. Mientras éramos tus enemigos, tú enviaste a Jesús para morir por nosotros. Gracias, Señor, por proveernos tan grande salvación. Toda la gloria, Señor, es para ti, nuestro Salvador y Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a cantar, hermanos, con Esteban. Y yo me atrevería a decirte, si alguien quisiera pasar al altar, pues puedes hacerlo también, siempre guardando, ¿verdad?, la distancia. Pero puedes hacerlo también si tú quieres en esta mañana. Gracias, Señor, una vez más te damos, Padre, porque tú eres bueno y fiel, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo por nosotros, Señor, y no hay nada más, Señor, que podamos hacer. Gracias. Dios mío, estamos viviendo en un mundo, Señor, en un tiempo, Dios mío, donde la gente, Señor, está luchando con estas situaciones. Y una de las cosas, Señor, que hemos visto es que la gente lucha mucho con la culpa, oh Dios, porque nada daña más a nuestra alma que la culpa. Y todos tenemos muchas razones por sentirnos culpables. Pero gracias, Señor, porque tú ya arreglaste esta situación, Señor. Porque tú ya arreglaste el problema, Señor.
porque tú ya arreglaste, Señor, el asunto. Y por nosotros podemos, Señor, Dios mío, caminar, Señor, tranquilos, seguros, Dios mío, agradecidos contigo, Señor. Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque todo ha sido quitado, Dios mío. Lo único que tú esperas es que nosotros, Señor, agarremos, Dios mío, el regalo tan grande que tú nos has dado. Dios mío, a veces, Señor, aún siendo cristianos, aún a veces teniendo un ministerio, Señor, a veces no podemos avanzar como, Señor, quisiéramos hacerlo, porque nosotros, Señor, todavía hay esos restos, Señor, hay esos, Señor, situaciones de culpa. Pero Dios mío, gracias, porque, Señor, tú respondiste, Señor, al problema de nuestra culpa, habiendo hecho todo por nosotros, Señor. Gracias, 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 porque todo está terminado, porque todo está completo, Señor, porque no hay nada más que se tenga que hacer. Por eso dice la palabra, Señor, tú habiendo hecho el sacrificio perfecto, tú te has sentado a la diestra de Dios. Tú te has sentado, Señor. Gracias, Señor, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento todo el tiempo estaban parados. Y estaban parados, Señor, porque nunca nunca terminaban la obra, Señor, de perdonar pecados. Y porque fueron miles y miles, Señor, tal vez millones de sacrificios, sangre, sacrificio, pero ni un solo pecado fue perdonado. Pero gracias, Señor, porque tú hiciste un solo sacrificio, Señor. Y con ese sacrificio nosotros ahora, Señor, podemos, Señor, entrar a tu presencia. Gracias, Señor, porque ahora tú estás sentado, Señor, en tu trono. Porque ahora te has sentado, Señor, en tu trono. Te has sentado, Padre, porque la obra, Señor, está terminada. Tú te has sentado, Señor, porque la obra está terminada. Ayúdanos, Señor, a llevarnos esa imagen en esta mañana. El sacerdote estaba parado, tú estás sentado. Gracias. El sacerdote estaba parado porque su trabajo nunca terminaba. Tú te has sentado porque tu trabajo terminó, porque tú completaste la obra. Ayúdanos, Padre, a confiar en lo que tú has hecho, Señor, y a vivir, Señor, la vida que tú quieres que vivamos, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. 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 Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.